Vamos a ver la segunda parte de división algebraica. Aquí vamos a estudiar el método de Ruffini, el teorema del resto y vamos a ver algunos ejercicios resueltos. Entonces, veamos el método de Ruffini. Antes quería decirles que no se olviden de que esta segunda parte también tiene una segunda tarea que ustedes la pueden ver en el módulo calificaciones, por favor revisar. Son 5 preguntas que se unen a las 5 de la semana pasada y las deben enviar en el plazo que se les indica. Gracias. Muy bien. En el método de Ruffini solamente lo vamos a usar cuando tengamos un divisor mónico. Es decir, ¿qué significa mónico? Que el coeficiente principal es 1, ¿sí? Y es de primer grado. Entonces, ¿cuál es la condición para utilizar el método de Ruffini? Primero, que el divisor sea mónico y de primer grado. Y si no es mónico, también se puede usar siempre y cuando sea de primer grado. Pero al final vamos a tener que realizar algo con el cociente, que yo se los voy a explicar más adelante. Entonces, el método de Ruffini, gramémoslo, que debe tener un divisor como esta forma. El divisor tiene que ser de primer grado y mónico, es decir, que su coeficiente sea 1. Si no es 1, entonces podemos ver otro coeficiente, pero me va a quedar un cociente que debemos hacer al final un procedimiento. Veamos cómo se resuelve el método de Ruffini. Al igual que el método de Horner, vamos a realizar una gráfica, unos trazos primero, para poder escribir los coeficientes del dividendo y el divisor. Entonces, trazamos, en este caso, miren, primero vamos a trazar la línea vertical y horizontal y en esta parte colocamos los coeficientes del dividendo, todos, ¿ya? El último término va a ir acá, en esta parte. Solamente el último término del dividendo. En esta parte de acá, este divisor lo igualo a 0. O sea, x más b es igual a 0, x vale menos b. Y al realizar el procedimiento de Ruffini, vamos a encontrar el cociente que se va a ubicar en esta parte y el residuo que va a ser el último lugar, ¿sí? O algunos le pueden decir el primer lugar también. Depende de cómo lo veas. De acá para acá es el último lugar y de derecha a izquierda es el primer lugar. Seguimos. Vamos a ver un ejemplo. Ya con el ejemplo vamos a entender mucho mejor. Por ejemplo, me piden dividir 2x a la quinta menos 15x al cubo menos 20x más 8 y x más 3, entre x más 3. ¿Cuál es la solución? Lo que tú debes hacer en primer lugar es ordenar y completar los coeficientes del dividendo. Si yo acá veo x a la quinta y le falta un x a la cuarta, no está completo, entonces lo completo con 0. Entonces me quedaría 2x a la quinta, aquí está, 0x a la cuarta, menos 15x al cubo, 0x al cuadrado, menos 20x, más 8. ¿Ves? Y si nos damos cuenta, solamente he escrito los coeficientes, nada de variables. Recuerda que el último lugar lo ocupa 8 y allí se traza una línea. Solamente debe haber un solo lugar aquí, el resto debe estar después de la línea punteada. Ahora, ¿qué hago con el divisor? El divisor dice que se iguala a 0, ya lo iguala a 0, x más 3 igual a 0, x vale menos 3. Y el procedimiento es el siguiente, este 2 baja y multiplico 2 por menos 3, menos 6. Ahora sumamos así y de ahí multiplicamos así, ¿sí? Entonces decimos menos 6 por menos 3 más 18, sumamos, así sumamos, menos 15 más 18, 3, 3 por menos 3, menos 9, 0 menos 9, menos 9, menos 9 por menos 3, más 27, menos 20 por más 27, 7.
Ahora este 7 lo multiplico por este menos 3, me queda menos 21. Y finalmente sumo estos dos. 8 menos 21, menos 13. De tal manera que, ¿qué es lo que me ha quedado? ¿Cómo hago qué resultado estoy obteniendo? El siguiente. Este que está aquí, a partir de la línea punteada derecha hacia la izquierda, voy a tener el término independiente, al igual que en Horner. Luego seguiría el término lineal, quiere decir que este va a ser menos 9x. Luego seguiría el término cuadrático, el término cúbico, finalmente el término cuártico. Quiere decir que el cociente, que es esa parte que yo he señalado ya, vendría a ser 2x a la cuarta menos 6x al cubo más 3x cuadrado menos 9x más 7. Y lo que queda aquí después de la línea punteada en el último lugar es el residuo, menos 3. Ruffin es mucho más fácil, o es un método más sencillo que el de Horner. Es mucho fácil, muy fácil. Entonces, en este caso, recuerda que de esta manera vertical se suma. Y así en diagonal, así menos 3 por 2 se va multiplicando, ¿ya? Entonces vamos a ver el siguiente método o teorema, que es el teorema de Descartes, llamado también teorema del resto. En este caso, el teorema del resto tiene una finalidad, como su nombre lo dice, hallar el resto o residuo, ¿sí?, de una división sin efectuar la división. Es decir, hay un método que es Descartes, el método Descartes o teorema de Descartes, que te permite hallar el residuo sin necesidad de realizar la división. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Primero, se iguala el divisor a 0. Recuerda que el divisor es el denominador o el segundo elemento de una división. También está, luego de ese paso de igualar el divisor a 0, despejamos la variable de esa ecuación que te va a quedar. Y tercero, ese valor que te quedó arriba o los valores que posiblemente te queden arriba se reemplazan en el dividendo, ¿ya? Cuantas veces sea necesario. Entonces vamos a ver dos ejemplos. El ejemplo número 1 corresponde al siguiente caso. Al dividir, hallar el resto de esa división. Entonces, observa, mire, es una división que tiene una variable x elevado a la 2003. Obviamente que esta división, si yo la resolviera por el Ruffini, tendría que completar con ceros desde el 2003 hasta el 2, porque recuerda que para dividir yo debo ordenar y completar el dividendo y el divisor. Entonces, observa que acá está el 2003, sería 2002, 2001, 2000, 1999. Entonces, se haría muy extenso el ejercicio si yo dividiera con el método de Ruffini o con Horner también. Entonces, yo no voy a poder usar aquí esos métodos porque se me va a hacer muy extenso el ejercicio. Como yo solo quiero el resto, puedo usar el teorema del resto o del residuo o de Descartes. ¿Cómo? Vamos a ver. Aquí era el primer paso, dice igualo x más 1, es decir, el divisor, a 0. Segundo paso, resuelvo esta ecuación anterior, o sea, x vale menos 1. Ojo, no se trata de resolver, sino de despejar. Despejar lo que se puede reemplazar aquí. ¿Ya? 3. Se reemplaza. Entonces, ¿se reemplaza en dónde? En el dividendo. Entonces, mira, como yo sé que x vale menos 1, o me ha salido este valor posible, puedo reemplazarlo aquí. Sería 8, todo por menos 1 elevado a la 2003. ¿Por qué? Porque ya sé que x vale menos 1. Acá sería 13 por menos 1 elevado al cuadrado más 1999. Menos 1 elevado a un número impar te queda negativo. Menos 1, como si no existiera este. Y menos 1 por 8, menos 8. Acá,
menos 1 elevado a un número par positivo. 13 por 1 positivo, 13. Más 1999. Efectuando me queda 2004. Entonces no es muy difícil el método, solo hay que saber despejar bien lo que me conviene. En el segundo ejemplo, entonces esa es la respuesta. En el segundo ejemplo vamos a ver el siguiente caso. 2x a la quinta más 3x al cubo más 3x menos 6 sobre x al cuadrado más 1. Entonces, primer paso del teorema del resto es igualar el divisor a 0, ¿no? Entonces me queda x al cuadrado es igual a menos 1. Lo dejo ahí, no lo resuelvo. ¿Por qué no lo resuelvo? Porque si este cuadrado pasa al otro lado, raíz cuadrada de un número negativo no existe. Entonces lo voy a dejar ahí nada más y voy a observar en el dividendo que puedo colocar en base a x al cuadrado. Mira, el dividendo que está acá, 2x a la quinta más 3x al cubo más 3x menos 6, lo puedo expresar de esta forma. 2 por 2x al cuadrado por x. ¿Por qué? Porque 2 por 2, 4 más 1 más este exponente, 5 te da esto. Acá, 3, recuerda que es x al cubo, entonces ese x al cubo lo puedo separar como un x al cuadrado por un x, porque bases iguales, exponentes se suman. 2 más 1, 3, más 3x menos 6. Entonces, reemplazando, me quedaría que x al cuadrado es igual a menos 1, como teníamos en el anterior ítem, y reemplazo. X al cuadrado vale menos 1 al cuadrado por x, no importa que te quede x, bueno, has hecho lo mejor posible para poder reemplazar x al cuadrado. Acá también 3 por menos 1 por x más 3x menos 6. ¿Puede quedar x? Sí, puede quedar x. Entonces me queda 2 por 1 positivo, 2x. Acá 3 por menos 1, menos 3x, más 3x menos 6. Se van estos términos y solo te queda 2x menos 6. Y ese vendría a ser la respuesta. Ese vendría a ser el resto de esta división, ¿sí? El resto de esa división. Vamos a ver algunos teoremas de la división de polinomios. El primero dice al dividendo y al divisor. Si al dividendo y al divisor se le multiplica por un polinomio no nulo, entonces el cociente no se altera, pero el resto queda multiplicado por dicho polinomio. ¿Ya? Entonces, si tú divides un dividendo entre un divisor y a ambos los multiplicas por 3, por ejemplo, el cociente sigue siendo el mismo, pero el residuo dice que también queda multiplicado por ese 3 o por ese polinomio. 2. Si al dividendo y al divisor se le divide por un polinomio no nulo, entonces el cociente no se altera, pero el resto queda dividido. Es lo mismo que el anterior, pero lo mismo sucede con la división. Son teoremas de la división de polinomios. Vamos a ver ahora sí unos ejercicios resueltos. Veamos en la primera pregunta. Indicar el cociente al dividir esta expresión. Observa que el divisor tiene la forma parecida a la que se utiliza en el método Ruffini. Es de primer grado y, bueno, no es mónico, pero vamos a ver cómo se resuelve con Ruffini. Sí se puede resolver. Ya aquí voy a explicar lo que les decía. Vamos a ver la solución. Coloco primero con los coeficientes del dividendo ordenados y completos en la línea horizontal. Entonces me quedaría 4, 4, menos 11, menos 6 y menos 6. Aquí coloco la línea punteada porque es tiene que quedar el último lugar solito. Ahora, este 2x menos 1 lo igualo a 0. Resuelvo esta pequeña ecuación y me queda que x vale 1 medio. Ahora, ¿qué hago? Ruffini dice que baja el primer término, 4, aquí está. Y este 4 multiplica por 1 medio. 4 por 1 medio, 2. Ahora, 4 más 2, 6. Otra vez 6 por 1 medio, 3. Sumamos en vertical, menos 11 más 3, menos 8 por 1 medio, menos 4. En vertical sumamos menos 10 por 1 medio, menos 5. Y finalmente sumamos menos 6 menos 5, menos 11. La pregunta es indicar el cociente.
Entonces vamos a ver, el cociente es este, término independiente, término lineal, término cuadrático y término cúbico. Por lo tanto, ojo, como el divisor no fue mónico, porque acá el coeficiente no es 1, es 2, tenemos que dividir el cociente que nos ha quedado entre 2 para hallar el cociente real. Y este es el paso que yo les decía. Hay que considerar esto siempre y cuando me quede aquí una fracción. Entonces, dividimos entre este coeficiente porque no es mónico. Y el verdadero, ¿sí? El cociente real sería, ya, como vamos a dividir esto, que nos quedó entre 2, ¿por qué? Porque no es mónico, entonces decimos 4 entre 2, me quedaría lo siguiente. 2x al cubo, 3x al cuadrado, menos 4x y menos 5. Todo lo he dividido entre 2, ¿por qué? Porque no es mónico, vuelvo a repetir. Porque aquí me quedó una división, una fracción. Entonces el cociente real sería esta expresión. Vamos a ver la pregunta número 2. Indicar el término independiente del cociente luego de dividir. Veamos otra pregunta. Otra vez observo que aquí puedo usar Ruffini porque el divisor es de primer grado, pero no es mónico. Entonces vamos a hacer lo mismo que el ejercicio anterior. Al final dividimos entre 3, ¿ya? Vamos a ver entonces. Coloco los coeficientes del dividendo. ¿Está completo y ordenado? Sí. 4, 3, 2, 1, 0. Entonces coloco los coeficientes 3, 1, se sobreentiende, 4, menos 1 y 2. Y en la parte de izquierda voy a colocar 3x menos 2 igual a 0. Resuelvo esta ecuación, me queda 2 tercios. Ahora sí, bajo el primer término, 3 por 2 tercios, 2. Sumo en vertical, multiplico así en diagonal, ¿ya? 1 más 2, 3. 3 por 2 tercios, 2. 4 más 2, 6. 6 por 2 tercios, 4. Menos 1 más 4, 3. 3 por 2 tercios, 2. Finalmente, 2 más 2, 4. Y ahora, ¿cuál sería el término independiente? 3, término lineal, término cuadrático, término cúbico. El cociente, este cociente que nos quedó debemos dividirlo entre 3 porque, repito, no es mónico, ¿sí? Y vamos a hallar entonces el coeficiente real. Cociente real. El cociente real lo tendría que dividir a todo esto entre 3. Me quedaría 1, 1, 3, 1. Entonces, este sería el cociente real. Pero no me piden el cociente, me piden el término independiente. El término independiente de este cociente sería 1. Algunos por ahí pueden caer en la pregunta y pueden poner 3. Este no es el término independiente. ¿Por qué? Porque había que dividirlo entre 3. La respuesta verdadera es 1. En la pregunta número 3 me piden dividir esta expresión y dar como respuesta el resto. Observa que esta es una división que no se puede realizar ni con Horner ni con Ruffini. Pero como me piden el resto, puedo usar el teorema de Descartes o el teorema del resto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Dice que el primer paso para utilizar el teorema del resto es igualar el divisor a 0. Entonces me quedaría x al cuadrado más 5x más 6 igual a 0. Segundo paso, resuelvo esa ecuación anterior. Pero si no se puede resolver, veo lo mínimo que puedo hacer. En este caso, este más 6 puede pasar al otro lado y me queda que x al cuadrado más 5x es igual a menos 6. Hasta ahí queda. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a observar el dividendo. Mira el dividendo. Ese es el dividendo, ¿no? Pero observa que ese dividendo se puede resolver, se puede reemplazar el valor que me quedó en 2. ¿Y cómo? De la siguiente manera. Este x al cuadrado más 5x vale menos 6, entonces ya me quedaría menos 6 más 7. Este x al cuadrado más 5 vale menos 6, me quedaría menos 6 más 5. Y si resuelvo esto de acá es x por x al cuadrado.
1 más 4, 5 por x, más 1 por 4, 4. Recuerda que este es un producto notable de término común. Entonces, como me quedó dentro de este paréntesis, otra vez x al cuadrado más 5x, reemplazo. ¿Cuánto valía? Menos 6. Menos 6 más 4, más 7. Resuelvo esta operación. Acá me va a quedar, mira, 1 a la 39, menos 3 por menos 1 a la 41, menos 6 más 4, menos 2, más 7. Y lo tenemos en esta parte. Me queda así. Entonces, reemplazo acá, mira, ya reemplacé, resolví. Y digo 1 a la 39, 1, menos 1 a la 41, menos 1 por menos 3, más 3, menos 2, más 7. Todo esto me queda 9. Ese vendría a ser el resto. La respuesta es esa. Y la última pregunta es hallar el resto de dividir esta expresión. Entonces me quedaría igualito. Este lo igualo a 0, el divisor. Resuelvo, este menos 1 pasa al otro lado con más 1. Y observamos que lo puedo reemplazar aquí, ¿sí? Pero mira, antes voy a resolver esto y esto. ¿Cómo? De la siguiente manera. Esto, como tienen el mismo exponente, los puedo unir, x por x más 2. Y puedo resolver. Entonces me queda x por x, x al cuadrado, x por 2, 2x. Todo elevado a la 41. Más. Este x más 1 a la 16 lo puedo expresar como x más 1 al cuadrado a la octava. Quiere decir que este x más 1 es un producto notable al cuadrado. El primero al cuadrado más el doble del primero por el segundo más 1. Todo elevado a la octava menos 1. Entonces ahora ya puedo reemplazar este valor. ¿Cuánto vale x al cuadrado más 2x? 1. Lo voy a reemplazar aquí y aquí. Entonces me quedaría 1 a la 41 más 1 más 1 a la octava menos 1. Estos dos términos se van y me queda 2 a la octava, que es 256. Y esa es la respuesta. Entonces, hasta ahí nos vamos a quedar. Por favor, no se olviden de ver la tarea